Sí, les bendiga, hermanos. Buenos días. Pongámonos delante del Señor en oración para buscar la reflexión de su palabra para nuestras vidas. Señor, te agradecemos en esta mañana. Tú nos has traído a tu casa. Tú, Señor, nos tienes aquí para aprender de ti la palabra que tienes para nosotros. Que seamos edificados en ella, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en esta hora. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de tener una muy breve lectura, y este es un muy breve diálogo que se desarrolla entre nuestro Señor Jesucristo y la palabra en los diferentes evangelios. Comparando este pasaje en los distintos evangelios, nos dice que es tanto fariseos como parte de la secta de los herodianos los que se acercan a nuestro Señor Jesucristo para hacerle esta pregunta acerca de la legalidad o de la licitud, de si estaba permitido o no el dar el tributo a César. Y entonces vemos en el centro de este diálogo que parece que la parte central, la parte medular de esta conversación es precisamente la cuestión del impuesto, la cuestión de dar estos impuestos al Imperio Romano. Había diferentes opiniones entre el pueblo judío acerca de esta situación. La secta de los saduceos, que eran una secta judía bastante radical, pero al mismo tiempo de muy buena relación con Roma, porque eran muy políticos, estaban totalmente de acuerdo con el pago del tributo, y ellos no veían absolutamente nada mal en que se entregaran los tributos al Imperio Romano. Sin embargo, había entre los fariseos quienes lo hacían, vamos a decirlo así, porque tenían que hacerlo por no quedar mal con el imperio, pero que no estaban completamente convencidos porque sentían que darle tributo a César era como poner a César en un lugar que solamente a Dios le correspondía, y que las propiedades y lo que él era en sí el pueblo y lo que tenía el pueblo le correspondía solamente a Dios. Sin embargo, sabemos que los fariseos eran un grupo muy legalista, pero que ese legalismo estaba solamente en su mente y no arraigado de ninguna manera en su corazón para vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces ellos, aunque lo hacían, pues no lo hacían de buena gana, pero tampoco peleaban en contra de ello, porque realmente no les interesaba agradar al Señor. Estos dos grupos estaban de alguna manera en contraparte, ¿verdad? Y los fariseos tratando de poner a nuestro Señor en una situación difícil delante del pueblo o delante del Imperio Romano, porque el domingo pasado veíamos también cómo se están dando estas controversias dentro de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Vienen delante de Él y le presentan esta cuestión del tributo personal, recordando que este tributo era un ejemplo de la dominación que tenía este imperio extranjero sobre de ellos. ¿Qué es lo que pasa a través de esta cuestión? Si nuestro Señor Jesucristo daba una respuesta favorable a que era permitido, era legal, era lícito pagar el impuesto, se arriesgaba a que la gente, el pueblo, se pusiera en contra de él, porque claro que el pueblo no estaba de acuerdo en que Roma cobrara los impuestos. En cambio, si se ponía en contra del pago del impuesto, lo que hubiera estado diciendo es que estaba en contra del mismo imperio, y entonces la secta de los herodianos, que estaban totalmente de acuerdo políticamente con Roma, hubieran demandado que fuese arrestado precisamente por la cuestión de la sedición. Sin embargo, hermanos, hay una lección mucho más importante para nosotros hoy en día en esta palabra, en este mensaje, que no tiene que ver con un contenido político, que podríamos decir que tiene que ver con el pago de impuestos. Y voy a decir que yo he escuchado muchos sermones acerca del pago de impuestos como creyentes, y sinceramente no creo que sea el centro del mensaje de esta porción de la palabra, aunque no estoy en desacuerdo con que los creyentes seamos buenos ciudadanos, pero no creo que el Señor Jesucristo nos esté enseñando que debemos pagar impuestos. No es esa la enseñanza. Y vamos a ver cuál es el centro, el meollo de la enseñanza de esta porción importante de la palabra. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que más
que solamente enseñar acerca del pago de impuestos. El Señor tiene una palabra mucho más profunda para nosotros. Ahí en Mateo capítulo 22, les voy a pedir que me ayuden por favor con sus Biblias, solamente vamos a leer algún versículo. Mateo capítulo 22, el versículo 17, si lo pueden leer todos juntos, muchísimo mejor. Definitivamente no podemos hacer a un lado como creyentes nuestras responsabilidades civiles. Y decía hace un momento, no estoy plenamente convencido, y esta es muy mi opinión, de que el centro del mensaje sea el que los cristianos debemos pagar los impuestos. No estoy en contra de ello. Pero creo que la palabra va mucho más allá que solamente hablarnos sobre nuestras responsabilidades civiles. Que nuestro Señor, en verdad, no era su preocupación la responsabilidad civil del creyente, sino la responsabilidad espiritual que el creyente tiene y el crecimiento espiritual de su iglesia. Sin embargo, he escuchado muchísimos mensajes, lecciones de escuela dominical, estudios dados por pastores, por laicos, por personas que van y motivan a las iglesias en cuanto a las cuestiones económicas, para que en base a esta palabra, decirle al pueblo, hay que cumplir con nuestros impuestos. Quiero decirlo no en base a esta palabra, pero hay que cumplir con nuestros impuestos. Eso no tiene ninguna forma de hacerlo a un lado. Si somos creyentes, debemos que ser buenos ciudadanos y la palabra nos llama a cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Pero el mensaje de esta porción va mucho más profundamente, decía que este cumplimiento de forma civil. Y el centro está en la palabra o en la pregunta que le hacen los fariseos y los herodianos a nuestro Señor Jesucristo, y que es una pregunta muy sencilla. Le dicen, ¿es lícito o no es lícito? Es decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es legal o no es legal que el Imperio Romano venga directamente a nosotros y cobre de nosotros un impuesto? Decía hace un momento, los fariseos lo que estaban haciendo era ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo para ver qué mensaje daría, y ciertamente el Señor dio un mensaje que es bendición y que es edificación para nosotros los creyentes hasta el día de hoy. El centro de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo no va a basarse en la responsabilidad civil. El centro tiene una palabra muy distinta. Y vayan conmigo, por favor, nuevamente al versículo 20 de este capítulo 22 de Mateo. ¿Pueden leerlo? La respuesta del Señor no es sí, vayan y paguen los impuestos al César, o no, no lo hagan porque es un imperio dominante al cual ustedes no tienen por qué rendirle tributo porque ustedes son pueblo de Dios. Pudo haber dado cualquiera de estas dos respuestas. Cualquiera de las dos le hubiera causado un problema, ya explicábamos por qué hacia las distintas corrientes de pensamiento. Pero no contesta de esta manera. Lo que contesta es, vamos a ver esa moneda. Tráiganme esa moneda, tráiganme ese denario, que era la moneda con la que se pagaban los impuestos, y vamos a ver sobre de ella cuál es la imagen y cuál es la inscripción. Y en su boletín, gracias Aldo por hacer esto, está en la portada precisamente un denario. Si usted no conoce el denario, en la portada de nuestro boletín es la imagen de un denario. Y podemos entender de una forma más clara porque el Señor les dice, tráiganme esta moneda, tráiganme este denario y díganme de quién es la imagen y de quién es la inscripción que está en él. Y aquí el centro del mensaje va a ser precisamente la palabra imagen. La palabra griega para imagen, que es eikon, es usada para hablar de los seres humanos en la Biblia como descendientes de Adán y portadores por ello de la imagen de Adán. Primero los Corintios 15:49 nos habla directamente de esto al hablarnos de la descendencia de Adán y cómo somos portadores los seres humanos de esa imagen que Dios puso en Adán. Es decir, cuando nos vemos unos a otros, nos reconocemos como seres humanos.
Y aunque somos distintos, aunque nuestras facciones son diferentes, aunque nuestra manera de pensar es diferente, cuando tú ves a otro ser humano lo reconoces, no lo confundes con una especie distinta. Sabes que hay algo en esa persona, hombre o mujer, que le hace ser otro ser humano como tú. Y esto es una imagen de la cual somos portadores por ser seres humanos, ¿sí? Y es la imagen de la descendencia de Adán, según este pasaje de 1 Corintios 15:49. Y la palabra que se usa ahí es precisamente la misma que usa el Señor para decir cuál es la imagen de esta moneda que se usa para pagar el tributo. Es decir, que la moneda contiene una figura, y esta figura le pertenece a alguien que es el prototipo, como Adán es el prototipo, podríamos usar esta expresión, de lo que somos como seres humanos. Y que por esa situación, la imagen de alguna manera refleja quién es el dueño de esta misma moneda. Cuando vemos la imagen en la moneda, vemos el rostro de Tiberio. Ese rostro que está ahí en el denario es el rostro de Tiberio. Tiberio era el César romano en esta época de nuestro Señor Jesucristo. Césares romanos hubo muchos, pero en esta época estaba reinando Tiberio y es el rostro de Tiberio el que está en esta moneda. Pero no solamente les pregunta por la imagen, sino también le pregunta ¿por qué? Por la inscripción. La inscripción obviamente está en latín y rodea toda la moneda, pero lo que dice ahí es Tiberio César, hijo divino de Augusto. Esta expresión era una declaración de quién era Tiberio, es decir, de quién es el rostro que está puesto en la moneda, pero además le daba un reconocimiento de qué puesto ocupaba dentro del imperio y por lo tal que era a él al que había que rendírsele tributo, no solamente el pueblo judío. Todas las naciones bajo el imperio romano, que fue uno de los más vastos de la antigüedad, tenían que rendir tributo y el tributo tenía que ser pagado precisamente en denarios. Era una manera de que la moneda romana regresara nuevamente a las arcas de Roma. No permitían o no cobraban los impuestos en la moneda del pueblo judío o en la moneda de cualquier otro pueblo bajo el dominio, sino específicamente tenían que ir quizás nuevamente con los cambistas en el templo o con algunos otros cambistas en la ciudad y cambiar sus propias monedas o sus recursos a denarios para poder pagar el tributo personal que se hacía al César romano. Esta palabra griega, decíamos, eikon, también es usada para traducir la palabra imagen del Antiguo Testamento. Recordemos que cuando inicia nuestro Nuevo Testamento, la gente está con habla griega en el general y los que querían leer el Antiguo Testamento y no hablaban el idioma de los hebreos, pues buscaron la manera de poder leer el Antiguo Testamento en griego y se hizo una traducción del hebreo al griego para poder leer la palabra en el idioma que más se usaba en este momento. Se hace esta traducción llamada Septuaginta, y se utiliza la palabra eikon para hablar de la imagen. ¿Dónde encontramos la palabra imagen? Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 1. Como dice capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. Cuando esta palabra se tradujo al griego, se utilizó exactamente la misma palabra. Es decir, que el entendimiento de leer Génesis capítulo 1, versículo 26, es que Dios había puesto en el hombre algo de él que era su semejanza y que lo hacía que portara y reflejara al Dios que era el prototipo de donde había sido tomado el hombre para tener una imagen que reflejara a su Señor. Se ha discutido tanto teológicamente de cuál es esa imagen y la verdad es que no llegamos a un consenso generalizado. El problema es que la imagen de Dios fue desvirtuada y fue desvirtuada inmediatamente después de la caída de Adán. Entonces, si Adán portó la imagen perfecta de Dios sobre de él, después de Adán ningún ser humano pudo portarla hasta nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a Jesús caminando
sobre la tierra y lo leemos en los evangelios, en él podemos ver la imagen de Dios. Es reconocido así en el capítulo 1 de Juan y lo podemos ver que contemplando a Jesús podemos contemplar la gloria de Dios, porque vemos en él la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero el resto de los seres humanos, aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no portamos, no reflejamos plenamente por causa del pecado esa imagen. Sin embargo, si la imagen de la moneda, que era Tiberio César, hacía que la gente supiera que esa moneda le pertenecía o le correspondía a César, tenemos que empezar a reflexionar en qué significa que nosotros seamos hechos a imagen de Dios. El ser humano le pertenece a Dios. El ser humano debería rendirse directa y completamente a Dios. El ser humano tendría que rendir pleitesía y entrega completamente a Dios. Pero al haberse desvirtuado esa imagen por causa del pecado, sabemos que esto simplemente no sucede. Cuando hablamos de Adán y tratamos de hacer este mismo comparativo de la imagen de Dios en Adán, tenemos entonces que buscar en Adán una inscripción. Y obvio es que Dios no le hizo a Adán ninguna inscripción en la piel, porque la palabra nos dice que no hay que hacer grabados en nuestra piel y eso lo dice muy claramente en la Escritura. Así que cero tatuajes entre cristianos, por favor. Si se los hizo antes de ser creyente, bueno, pues hay maneras de borrarlos, ya existen. Pero Dios no grabó sobre Adán ninguna inscripción, sin embargo en su palabra sí declara. Lucas capítulo 3, versículo 38. Es el final de la genealogía, según Lucas, de nuestro Señor Jesucristo. Y lleva esta genealogía hasta llegar a Adán y declara a Adán hijo de Dios. Y aquí hay una inscripción muy emblemática cuando Dios declara que Adán es su hijo. Aunque no es el unigénito hijo, lo declara así por ser hecho a su imagen y semejanza y ser el primero de los seres humanos. Nuevamente, ¿qué pasa con esta imagen y con esta inscripción por causa del pecado? Podríamos decir, si yo soy entonces descendiente de Adán, yo también soy hijo de Dios. Y todos los seres humanos, tendríamos que decir, entonces todos los seres humanos somos hijos de Dios. Hay quien lo dice, pero esto es una mentira. ¿Por qué? Porque en el momento en que el pecado entró en el mundo, y esto es con Adán y Eva, la imagen fue desvirtuada y esta declaración del Señor ya no aplica sobre los seres humanos. Ningún ser humano nacido es hijo de Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando escuchen a alguien decir es que todos los seres humanos somos hijos de Dios, no se lo crea, eso no es cierto. No hay forma de ser hechos hijos de Dios si no es en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 1 también lo declara de una manera muy directa. Solamente aquellos que hemos recibido al Señor se nos ha dado la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Es sabido por nosotros como creyentes que la imagen de Dios debe verse en nosotros. Esta imagen que fue desvirtuada por el pecado, esta imagen que fue corrompida, esta imagen que fue depravada, para ser muy calvinistas, tiene y viene a ser reconstruida plenamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿En quiénes? La palabra es muy clara y te voy a pedir que vayas nuevamente conmigo a la Biblia, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y de una manera muy interesante para todos aquellos que no creen en la predestinación. Aquí dice que la imagen de Dios es reconstruida en los predestinados, en aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Alguien que pueda leer fuerte y claro, Romanos 8, 28 y 29. O si pueden todos, mejor. ¿Conformes a la imagen de quién? De su Hijo.
La reconstitución de nuestra imagen a imagen de Dios es la imagen de Jesucristo que ahora es puesta sobre nosotros como creyentes. Ahora que tenemos la mente de Cristo, ahora que somos hechos hijos de Dios, ahora que el Señor ha declarado que nosotros somos coherederos del reino, la imagen de Dios está en nosotros, pero esta imagen es reconstruida por la imagen de Cristo en quienes dice en aquellos que Dios predestinó. Y lo dice claramente aquí en Romanos capítulo 8. Y tendríamos que preguntarnos, ¿y habrá una inscripción sobre nosotros los creyentes? Pues yo me anduve revisando y no me encontré ninguna inscripción. Sin embargo, la palabra dice que en los creyentes, exactamente, ya mi hermana Marta sabe de qué estamos hablando. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, nos dice la palabra que sí, en los creyentes, en los escogidos, representados por los 144,000 que están delante de la presencia del Señor, hay una inscripción que ha sido puesta para declarar la pertenencia de estos en el Señor. ¿Cuál es esta inscripción? En nuestra frente. ¿Y cuál es la inscripción que se pone ahí? En su frente. El nombre de él aquí se refiere al Cordero. Al Cordero, no usan la palabra Jesús, Apocalipsis 14, usa la palabra el Cordero, sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el nombre del Cordero y del Padre están inscritos en la frente de este grupo de 144,000 personas que sabemos, y si no sabemos se los explico, sin entrar en muchos detalles, representan de una forma directa, total y plena al grupo completo de todos los escogidos por Dios, desde el Antiguo Testamento, el origen de la humanidad, hasta el último ser humano sobre la tierra, los que Dios ha elegido para que estén con Él por toda la eternidad. Este es el grupo que es representado por los 144,000. Y sobre cada uno de ellos es puesta una inscripción sobre su frente que tiene el nombre del Cordero y el de su Padre. ¿Qué quiere decir esta declaración? Hay una película infantil, y que seguramente muchos la vimos, que es Toy Story. Y vemos por ahí a un pequeño vaquero, que el dueño de este pequeño personaje utiliza un marcador indeleble para escribir en la parte de abajo de la bota, no, se lo escribió en la frente, y qué bueno, ¿verdad? Porque no se vería muy bonito el vaquero. Pero aparte abajo de su bota, ¿se acuerdan qué fue lo que escribió? Le puso Andy. ¿Por qué le puso Andy? Porque así se llamaba el dueño del vaquero, ¿verdad? Y le puso su nombre para que todo el mundo supiera que le pertenecía a él. ¿Por qué el Señor pondrá el nombre del Cordero y el nombre de su Padre sobre nosotros? Porque somos su pertenencia. Así como declaró que Adán era su hijo, y como el denario declara que este emperador romano era de la descendencia de emperadores y por lo tanto le correspondía poder cobrar porque era dueño de estas monedas, el Señor declara sobre nosotros los creyentes que somos de su propiedad. ¿Qué significa para nosotros entonces que somos de su propiedad? Que somos restaurados a la imagen de Dios en Jesucristo y que sobre nosotros está puesta esta inscripción. Simple y sencillamente la palabra pertenencia. Le pertenecemos a nuestro Dios. El denario le pertenecía a Tiberio, pues tenía su imagen y su inscripción. Nosotros los creyentes le pertenecemos a Dios porque portamos su imagen y el Señor pone sobre nuestra frente su inscripción. Somos propiedad de nuestro Dios. Y entonces podemos llegar al versículo central, que podríamos decir, de nuestro pasaje, que es el versículo 21 de Mateo 22, donde el Señor dice, dad a César lo que es de César, ¿y qué agrega? A Dios lo que es de Dios. El problema del análisis simple de este pasaje es quedarnos solamente con dad al César lo que es de César. Sí, el Señor dijo, el denario tiene la imagen y tiene la inscripción de que le pertenece a Tiberio César, dáselo a César, es de él. ¿Le pertenece? Dáselo. Ah, pero ten en cuenta que le tienes que dar a Dios
lo que de Dios es. He escuchado también predicaciones sobre esta porción que dicen, bueno, aquí el Señor está diciendo, págale al gobierno los impuestos y al Señor tráele los diezmos. Y no estoy en desacuerdo con que se haga, pero no es lo que el pasaje enseña. Hay muchos otros pasajes de la Escritura que enseñan esto, pero este no se refiere a la cuestión del dinero. Se refiere precisamente a la imagen, en la inscripción que hay en nosotros como seres humanos creyentes en Cristo, que hemos sido renovados y restaurados a la imagen de Dios y sobre quienes ha sido puesto el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos insta, cuando nos llama y nos dice, dale a Dios lo que a Dios le pertenece? Podríamos sugerir algunas respuestas. Una de ellas sería todo. Y a veces somos así como que muy generales para hablar. ¿Qué le tengo yo que entregar a Dios? Todo. ¿Y qué es ese todo? Porque siempre dentro de ese gran todo, los seres humanos, los creyentes, somos muy dados a guardar pequeñas porciones y a veces no tan pequeñas. Decimos, sí, todo es de Dios, pero esto me lo voy a guardar yo, y esto lo voy a guardar para después, y esto me toca a mí porque me lo gané, y esto fue mi esfuerzo, así que este no es del Señor, pero seguimos diciendo que todo le pertenece a Dios. Otros podríamos pensar que solamente se refiere a los diezmos y que estos son los impuestos que Dios ha puesto sobre su pueblo. Sería muy simplista dar solamente esta respuesta. Dios pide mucho más de nosotros. Además, la palabra nos dice que Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño de todo lo que existe. Pero lo ha dado. Hay que reflexionar. Hemos sido renovados a la imagen de su Hijo Jesucristo y declarados de su propiedad. Entonces, tenemos que ir nuevamente a la palabra y ver cuál es la entrega de nuestro Señor Jesucristo en obediencia a su Padre. Y cuando revisamos los evangelios, vemos obediencia, vemos sujeción, vemos una voluntad totalmente sometida a la voluntad del Padre. Vemos en el jardín del Getsemaní al Señor diciéndole, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, nuestra voluntad sujeta al Señor. Cuando hablamos de entregarnos al Señor, tenemos que empezar a ver cómo debemos estar sujetos a Él como creyentes en Jesucristo, conforme a esa imagen de Jesús, de Jesucristo puesta sobre cada uno de nosotros. Y reflexionar que la palabra exactamente nos declara propiedad del Señor. Primero los Corintios 6:19, conocemos este pasaje seguramente, nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y agrega al final, y que no sois vuestros. Pero con cuánta facilidad empezamos a decir mi vida, mi dinero, mi casa, mi familia, mi trabajo, mis estudios, mis títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra dice, ay, que no somos nuestros. Entonces todo lo que soy es de Dios y por tanto todo lo que tengo le corresponde a Él. Y el problema no es que sea una forma de hablar, porque podríamos decir que es solamente una forma, es cuestión de la manera en que hablamos. Verdaderamente nos creemos que nos pertenece y le llegamos a decir al Señor, es que esta es mi vida, aquí no tienes por qué meterte, es que esta es mi profesión y esta no tiene por qué estar rendida a ti, es que esta es mi propiedad, esta no tiene por qué ser puesta a tu servicio, es que esto yo me lo gané, fue mi esfuerzo. Y cuidado, porque ahí nos estamos rebelando en contra del dueño de nuestro ser. Tenemos que entender entonces la pertenencia y la entrega a Dios. ¿Qué es lo que significa profundamente esta frase de entregarnos al Señor? Y no es otra cosa más que rendición. Tenemos que estar rendidos. La idea del Imperio Romano era tener a todos los pueblos que estaban bajo su dominio rendidos a ellos. Les daban ciertas libertades,
Pero al final tenían que sujetarse, obedecer y hacer lo que el emperador decía. Y decíamos, muchos lo hacían a regañadientes y otros estaban de acuerdo por una cuestión meramente política. Ninguna de estas dos aplica en el creyente. Nuestra rendición al Señor es por gratitud y amor. Si verdaderamente hemos entendido la gracia de Dios sobre nuestra vida, lo que Él ha hecho, que habiendo estado rota, destruida en nosotros su imagen y habiéndonos convertido en sus enemigos, no teniendo el Señor por qué salvarnos, ha querido reconstruir por amor, por gracia, por elección en nosotros su imagen y volver a declarar sobre nosotros que somos de su pertenencia. Entonces nuestra entrega y rendición tiene que ser en primer lugar voluntaria. Venir, Señor, y decir, tú has transformado mi voluntad y aquí está delante de ti. Estoy rendido a ti para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y esto tiene que traducirse verdaderamente en la palabra entrega, que no significa otra cosa que ceder, renunciar al control que cada uno de nosotros queremos tener de lo que declaramos nuestros bienes o de lo que consideramos nuestros derechos. Es que este es mi derecho y nadie lo puede alterar. Quizás le puedes decir esto a otro ser humano, pero no se lo puedes decir a Dios. Por encima de cualquiera de tus derechos está el derecho de Dios de reclamar lo que Él quiera de tu vida. Y entonces lo vemos en los, podríamos decir, en los casos más extremos, cuando el Señor decide llamar a su presencia a alguien a quien nosotros amamos profundamente. Y decimos, mi derecho sería poderlo conservar conmigo. Y a veces llegamos incluso a discutir y a pelear con Dios, cuando nuestra voluntad debiese estar sujeta y nuestros sentimientos sujetos a Él. Y si Jehová dio, Jehová quitó, dice Job, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque todo es de Él y todo es para Él y mi vida le pertenece y la vida de mis hijos le pertenecen y la vida de mis padres le pertenecen. Claro, si son redimidos, llamados, lavados en la sangre de Cristo y han sido declarados propiedad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que poseemos, hermanos? Cada uno de nosotros podemos hacer en nuestra mente un ejercicio de nuestras posesiones y quizás enumerarás en primer lugar tu casa, tu carro, o si hablamos de posesiones que no solamente son materiales, pues tu familia, tus hijos, todo lo que puedas hacer en lista de posesiones, todas y cada una de ellas son y le pertenecen a Dios. Las ha puesto delante de ti para que las administres. Pero como administradores, y ya lo veíamos la semana pasada con estos labradores de la viña, ¿qué tenemos que hacer? Dar cuentas y rendir frutos. No debiésemos estar preocupados en cuánto más tengo, sino en cómo eso se está transformando en fruto digno de la gloria de aquel que ha dado todo por mí. Y mientras no hagamos este ejercicio, seguiremos buscando trabajar y hacer para mí y no para la gloria y el servicio de nuestro Dios. Nosotros somos responsables de cuidar lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de su propiedad. Entregándonos a Dios, cuando somos llamados en esa entrega al Señor, estamos diciendo, Señor, tú tienes control de todo lo que poseo, incluyendo las circunstancias. Es decir, lo que estoy viviendo ahora, por muy complejo que sea el problema o por muy agraciado que sea el momento, lleno de bendición y de abundancia, aún las circunstancias le siguen perteneciendo a Dios. Señor, si estás poniendo delante de mí ministerios para realizar, ¿es porque yo quiero o porque tú quieres? Y tenemos que ir a la Biblia y la palabra nos dice que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer. Si el Señor está siendo llamado, es porque Él así lo ha querido. Y podríamos seguir enumerando áreas de nuestra vida, cosas que poseemos, sentimientos que tenemos, circunstancias que vivimos, y en todas tenemos que llegar a la conclusión de que le pertenecen al Señor, porque de forma integral tú y yo le pertenecemos a Él.
si somos sus hijos. Y quizás aquí es donde tenemos que reflexionar profundamente, en tres circunstancias principales. Si yo sigo defendiendo delante del Señor mis derechos, mis deseos y mis posesiones, necesito reflexionar dos cosas. La primera, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios? Porque si no estoy dispuesto a darle al Señor todo lo que tengo y todo lo que soy, y si el Señor decide quitármelo, ¿se lo voy a reclamar? Puede ser que entonces no sea yo de su pertenencia. No soy predestinado, no he sido llamado, no he sido transformado, no he sido lavado, me siento aquí cada domingo en una banca, pero no le pertenezco al Señor. Qué triste se oye esto. Quiero pensar más en una segunda opción, aunque este es un llamado para nuestra reflexión profunda, en que hay muchas áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor. Y hemos dicho, sí, Señor, lo que soy es tuyo. Pero vuelvo a decir, seguimos guardando nuestros closets privados, donde ahí no queremos que el Señor meta mano. Esto no lo cambies, este sentimiento no me lo quites, este recuerdo no lo transformes, esta manera de pensar o esta cuestión de mi carácter, déjala como está, porque así me gusta, porque así la quiero, porque así lo deseo. Y si el Señor no lo quiere así, y si su deseo no es que seas de esa forma, y hay quienes dicen, entonces si es así, el Señor lo va a cambiar y Él va a buscar la manera. Y tienes toda razón, Dios tiene todo el derecho de hacerlo y lo va a hacer en su tiempo. Pero eso no implica que tú estés viviendo una vida rendida delante de Dios. Porque la primera rendición delante de Dios es la de la voluntad. Señor, como tú quieras. Señor, como tú digas, como tú ordenes y de la manera que tú lo quieras hacer, está bien hecho, porque tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad es santa. Si tú deseas que el camino de Dios sea tu camino, y fíjate lo que estoy diciendo, es bien complejo esto, porque el camino de Dios está muy por encima de nuestras ideas, de nuestros ideales, de nuestros pensamientos, de nuestras metas personales. Pero debiese ser nuestro anhelo que el camino de Dios sea nuestro camino. Entonces, tenemos que empezar a buscar rendición. Rendirnos simplemente. Ser siervos verdaderamente. Y más de una vez el Señor en su palabra nos dice, ¿por qué me dices Señor? Cada vez que declaramos Señor a nuestro Dios, nos ponemos en la posición de siervos. Y agrega, si no haces lo que yo te mando. Y mientras la iglesia no reflexione en esto, hermanos, mientras como pueblo de Dios no reflexionamos en esto, seguimos viviendo, seguimos caminando, seguimos avanzando, pero verdaderamente no crecemos. Porque no estamos sujetos completamente a aquel que es nuestro dueño. Cuando nos rendimos al Señor, y quiero terminar con esto, no nos vamos a sentir inmediatamente contentos, porque no somos perfectos aún, porque todavía en nuestra carne hay afectación por causa del pecado, y sabemos que esta va a permanecer hasta que lleguemos a su presencia y seamos plenamente transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero esa falta de felicidad que va a haber en nosotros porque no quiero, Señor, pero sé que lo tengo que hacer y lo hago. Es como la del niño pequeño que se le ordena obedecer y que debe hacerlo aunque no le guste. Así nos sentimos los creyentes cuando no queremos obedecer y sabemos que lo tenemos que hacer y nos rendimos al Señor. No va a ser de una alegría inmediata, no va a ser de un gozo inmediato, pero tenemos que aprender también a vivir en una visión mucho más amplia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y lo que Dios quiere de nosotros se traduce, siempre se traduce en bendición.
Lo leímos al principio de este culto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un pasaje que sabemos que repetimos una y otra vez, pero que tiene la clave precisamente de que aunque no estemos de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque es pecado, de hecho pecamos cada día, el Señor va a hacer que su voluntad traiga bendición a nuestra vida. Y entonces se convierte esto en un acto de fe. Señor, yo te obedezco, aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque en este momento no me dé gozo, porque sé que tú lo vas a transformar en una bendición y confío plenamente en que tu palabra es verdad. Y cuando lo transformes, quizás ni aún así lo entienda, pero entonces voy a sentir el gozo perfecto. Yo vuelvo nuevamente al Getsemaní, veo a mi Señor Jesucristo derramando lágrimas y sudando sangre, porque así lo dice la palabra. Y no lo veo contento, está sufriendo. O se sufre o se está contento. No se puede estar las dos cosas al mismo tiempo. Pero obedece de una forma plena, en una entrega voluntaria, lo hace por amor y sabe que el Padre va a transformar este sufrimiento en una bendición mayor. Sin embargo, cuando el Señor nos confronta personalmente y nos pide muchas cosas simples de nuestra vida, ni siquiera volteamos a contestar, simplemente no lo hacemos. O algunas ocasiones nos atrevemos a decirle al Señor, ¿sabes qué? No, porque esta es mi vida. Recuerda la próxima vez que Dios te confronte, ¿a dónde vas? Si el Señor te ha tocado, te ha transformado, te ha liberado, te ha lavado, eres una nueva criatura. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo y hoy hay sobre de ti la imagen de Cristo y la inscripción que dice que le perteneces a Él y a su Padre. Tenemos que empezar a comportarnos entonces como propiedad de Dios y buscar ser verdaderamente en nuestros actos cotidianos para su gloria. Nuestro camino al final nos llevará a su presencia eterna. Ahí sí podremos ver o no, no lo sé, pero sabremos que somos propiedad del Señor porque estaremos delante de Él. Para allá vamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el cielo? Hay tantas especulaciones al respecto, pero una me queda muy clara y segura. Obedecer al Señor en todo, de forma permanente, porque ahí ya no habrá pecado, que es lo que nos ha separado de la voluntad de Dios y de vivir plenamente conforme a su voluntad, porque le pertenecemos. Si todo lo que he dicho ha sido demasiado, solamente llévate esta palabra: le perteneces a Dios y Él puede reclamar sobre de ti lo que a Él le parezca. Y ten una seguridad: lo va a transformar siempre en una bendición para tu vida. Vamos a orar. Señor, cuando meditamos en palabra que afecta nuestra voluntad, que afecta lo que creemos, que poseemos, que somos, que tenemos, siempre nos es difícil en nuestra carne sujetarnos a tu palabra. Pero Padre, tú has dado primeramente la bendición. Tú has hecho primeramente el cambio, tú has traído transformación, tú has renovado tu imagen. Tú has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y tenemos que decirlo y entenderlo y vivirlo. Te pertenecemos. Y por tanto lo que somos, lo que poseemos, todo lo que tú nos has dado, te pertenece. Padre, que podamos traducir esto en el diario vivir.
porque sabemos que esto también es evangelio, porque confiamos, Señor, en que todo lo vas a llevar para bien, para bendecir nuestra vida, siendo tu voluntad perfecta, siempre buscando la bendición de tus hijos. Confirma tu palabra en nuestras vidas, Señor, y empieza a tocar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestros anhelos, de tal manera que haya rendición plena delante de ti, que nos enseñe a ser hijos obedientes de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos. Confirma tu palabra.